Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos por acompañarnos. Pues estamos súper contentos porque el día de hoy les vamos a presentar un trabajo que se le llamó Censo UNL, Cuéntanos de ti. Este trabajo, hagan de cuenta que surge por la situación actual que enfrenta nuestra sociedad y con la visión del maestro Rogelio Garza Rivera, rector de nuestra universidad, él siempre comprometido con el bienestar de la comunidad universitaria, pues motivó a un grupo de investigadores de diferentes facultades a estudiar el impacto de la pandemia COVID-19. Así es como surge esta iniciativa, inicia con una relación muy padre que hicimos la Facultad de Contaduría Pública y Administración y la Facultad de Economía, y después se adiciona lo que es la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital. Y bueno, pues el objetivo que se perseguía era identificar la vulnerabilidad y fortaleza de la comunidad universitaria. Nos referimos como comunidad universitaria porque nos interesan tanto estudiantes, los y las estudiantes como sus familias, y también ver el tema de cómo poder apoyar para amortiguar los efectos del COVID-19. Ello obviamente consiguiendo información para diseñar políticas, estrategias que pudieran apoyar en este objetivo. Y bueno, vinculados especialmente a las siguientes áreas, lo que es salud emocional y bienestar, tecnología, economía y finanzas, relaciones sociales, educación digital, salud, movilidad y transporte. Y bueno, la siguiente. Sí, ya lo cambié, Joana. ¿Sí se ve? Sí, muchas gracias. Y pues Okay. para obtener información que pudiera alimentar todo este análisis, pues tuvimos que aplicar una encuesta y logramos que fuera contestada por 101,319 estudiantes de nuestra universidad. Estamos hablando que es un poco más de la mitad de nuestros estudiantes. Y pues hagan de cuenta que hicimos todo un proceso de estadístico para generar factores de expansión, así como lo hace INEGI. Generamos factores de expansión para poder dar resultados con estas 101,319 encuestas, poder dar resultados de los 200, con respecto a los 200,000 estudiantes que tenemos. Y también podemos dar resultados representativos tanto para toda la universidad como para nivel medio superior, para nivel superior, por dependencia y por género. Y el error de estimación o el error de pronóstico, como ustedes lo quieran ver, pues depende del cruce de variables y de lo que se analice, pero en general es menor al 5%. Y pues hasta lo que nosotros sabemos, lo decimos con mucho orgullo, pues no conocemos una universidad que haya hecho un esfuerzo de este tipo y haya logrado tener una base de datos tan rica que pues que le estamos utilizando para el tema de estrategias para apoyar a nuestras y nuestros estudiantes. Y bueno, a continuación, el maestro José Raimundo Galán González, director de la Facultad de Economía, nos va a presentar los principales resultados. Adelante, Ray. Muchas gracias, Joana. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Y como bien decía Joana, vamos a dar los primeros resultados del Censo UNL, que lo que pretendíamos con esto es pues, conocer la realidad y el impacto que habían tenido nuestros estudiantes en todas las facultades y preparatorias. Por eso es cerca de 200,000 estudiantes. Son 209,000 estudiantes los que había en el universo en ese momento, solo que por algunos ajustes fueron prácticamente 200,000 estudiantes. Es el total de la población. Y lo que se pretende es, con base en estos resultados, pues ir aplicando políticas a nivel universitario, ¿no? Uno de los aspectos más importantes, pues bueno, es la población estudiantil, el perfil. El 64% de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León son estudiantes de facultades y el 36% son de nivel medio superior o preparatorias. La diversidad es enorme, como ustedes sabrán. Hay preparatorias con población relativamente pequeña, 173 estudiantes, por ejemplo, la preparatoria 11 de Cerralbo, hasta la preparatoria técnica Álvaro Obregón, que tiene casi 10,000 estudiantes. Y en facultades también hay una diversidad enorme. Por ejemplo, Facultad de Economía, que es la nuestra, tiene 552 estudiantes, pero las facultades más grandes como FIME y FACBE tienen prácticamente 20,000 estudiantes cada uno de ellos. Entonces, son realidades diferentes, son entornos socioeconómicos diferentes, porque obviamente viven en lugares diversos. A grandes rasgos, el 91% de los estudiantes de la Autónoma de Nuevo León tienen entre 14 y 24 años y residen en el estado de Nuevo León. Dirán, ¿por qué no es el 100%? Porque también incluimos estudiantes de posgrado.
Esto representa el 19% del total de la población de entre 14 y 24 años. O sea, 1 de cada 5 chavos de 14 a 24 años es un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eso es muy interesante porque también de alguna forma nos puede reflejar ciertos resultados a nivel de este segmento de la población a nivel estatal, porque aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes de este rango pues es estudiante, ¿no? Un primer apartado antes de hablar de los ingresos y gastos de los alumnos o de las familias de los alumnos, es ver qué le pasó a los alumnos. Y algo bien interesante es que antes de la crisis, 1 de cada 3 alumnos de la universidad trabajaban. Eso es 59,121 estudiantes, ya sea de preparatorios o de facultades, trabajaban. Trabajos desde por horas a turnos completos. La verdad es muy impresionante todo el esfuerzo que hacen los alumnos y las familias, porque prácticamente 1 de cada 3 trabajaba. ¿Qué pasó al iniciar la pandemia? Pues evidentemente cerraron ciertos sectores y sobre todo donde podían tener más acceso los chavos, que tiene que ver con restaurantes, comercio, servicios, el área de servicios en general. Y eso explica por qué de los 59,000 chavos y chavas que trabajaban antes de la pandemia, solamente 32,000 dejaron de trabajar. Prácticamente la mitad perdió el empleo. Y de ellos, prácticamente la mitad de los que trabajaban perdieron el empleo. Luego, chavos y chavas que no trabajaban tuvieron que tratar de buscar ingresos adicionales para su hogar para poder sortear la crisis, y de ellos entonces 16,000 prácticamente tuvieron que incorporarse. Si hacemos un neto, 59,000 que existían, menos 32,000 que salieron, más 15,000, casi 16,000 que entraron, tenemos un total de 37,529 estudiantes. Eso es un impacto fuerte en 2 sentidos. Uno es, no necesariamente los 37,000 reflejan parte de los 59,000. Recordemos que prácticamente la mitad de ellos tuvieron que dejar de trabajar y probablemente puedan tener un grado mayor de vulnerabilidad. Y otra parte importante es que no se recuperó el total del empleo. Un punto a aclarar, el levantamiento de la información fue de agosto a noviembre del año pasado. Evidentemente no tenemos información de enero y febrero. Estamos trabajando para hacer una actualización de esta base de datos y sobre todo para conocer la información de los alumnos de nuevo ingreso. Próximamente, cuando tengamos los primeros resultados, todos se los compartiremos. Pero miren, a grosso modo, aquí tenemos que a nivel superior, antes de la crisis, era el 22% de los alumnos trabajaba. En la situación actual es el 10%, es decir, disminuyó un 12 puntos porcentuales el empleo en el nivel medio superior, y en el superior pasó prácticamente 34 a 23.6, un 10% o 10 puntos porcentuales. Es decir que 21,592 alumnos perdieron el empleo en el neto, ¿sí? Antes de la crisis, aproximadamente 1 de cada 3 alumnos de la uni trabajaba. A finales del año pasado, solo 1 de cada 5 alumnos trabajaba. Y si regresamos un poco a la historia de la importancia que tiene este segmento de población de entre 14 a 24 años a nivel estatal, pues bueno, a inicios del 2020, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León representaban el 12.5% del personal ocupado en ese rango de edad en todo Nuevo León. Para el tercer trimestre del año pasado, de acuerdo a la ENOE, del INEGI, la participación se redujo 4 puntos porcentuales. O sea, de representar el 12.5%, ahora nada más representan el 8.5%, 4 puntos porcentuales. Eso de alguna forma es el impacto de esos 21,000 empleos que se perdieron. Entonces, eso es un foquito, es un warning, porque quiere decir que nuestros alumnos tuvieron que dejar de trabajar. Ahora, veamos quién es el sustento principal en estas familias de los estudiantes y ver cómo les impactó los ingresos y los gastos. Porque al juntar estas variables, podemos ver qué tanta vulnerabilidad podrían tener y cómo podrían, como universidad, tratar de remediar este caso, ¿no? Bueno, al preguntar cuál es el aporte principal en la familia, pues tenemos que el 66% de los casos es el padre, el aporte principal de ingresos, pero también llama muchísimo la atención que el 23% son jefas de hogar, el que la madre es el sustento principal. Hay algunos casos, en el 2% de los casos, el alumno es el que representa la fuente principal de aportación a la familia. Entonces, estos resultados son interesantes. Es claro que 9 de cada 10 estudiantes reciben el apoyo de la madre o el padre. Aquí el punto es que el 23% es la mamá. Y otro punto importante es este 2% de estudiantes donde ellos son el aporte principal. Luego, al preguntar que la persona que aportaba o aporta más ingreso familiar, ¿qué le pasó con la pandemia? En el efecto mediato, ¿no? Vemos que en 1 de cada 10 hogares de los estudiantes el efecto del COVID tuvo un impacto negativo en el empleo, dejando sin trabajo al familiar que más aportaba. Ojo, esto es 1 de cada 10 hogares deja el aporte principal de percibir ingreso, pero no quiere decir que es el único efecto. Cuando preguntamos un poco más allá, vemos
¿Cómo afectó la crisis COVID el empleo de la persona que financia los estudios? Y aquí podemos ver diferentes efectos. Es cierto que el 10% perdió el empleo, pero los que no perdieron el empleo sí les redujeron las horas de trabajo. Por ejemplo, esta reducción en horas de trabajo equivale a 44,683 estudiantes, que es el 22% de la población. O sea, uno de cada 5 estudiantes donde su familia, el aporte principal de su familia, le redujeron las horas de trabajo y por consiguiente o probablemente ha disminuido su ingreso. 67,900 estudiantes de los 200,000, es decir, un 34%, dicen que hubo una reducción de sus salarios. No lo despidieron, pero sí hubo una reducción de salario. En el 12% hubo una pérdida temporal del empleo y en el 4,6% hubo la pérdida permanente del empleo. Entonces, lo que dice en general es que 1 de cada 3 estudiantes declara que la persona que financia sus estudios enfrentó una reducción de sus salarios. Son los 67,890. Pero de los 44,000 probablemente también puede implicar una reducción de salario. Esto es bien interesante. Cuando preguntamos los ingresos de las familias, de los estudiantes de la universidad, vemos que el 32% de las familias reciben menos de 7,500 pesos al mes. Ese es el ingreso de 1 de cada 3 estudiantes de sus familias que estudian en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 36% reciben entre 7,500 y 22,500 pesos. Aquí prácticamente tenemos el 68% de los estudiantes. El 14% reciben ingresos mayores a 22,500 y un 18% prefirió no contestar. O sea, aquí hay 2 puntos a destacar. 1 de cada 3 estudiantes, su familia tiene ingresos menores a 7,500. 1 de cada 3 estudiantes, su familia tiene ingresos entre 7,500 y 22,500 pesos. O sea, aquí tenemos dos puntos importantes. Y obviamente entre el 18% que prefirió no contestar, no tenemos una respuesta cierta. No sabemos si es porque reciben más ingresos o porque tiene alguna fuente diferente, pero lo que sí es cierto es esta distribución del 32 y 36% con ingresos relativamente bajos, ¿no? Cuando preguntamos dónde viven estos alumnos, porque más al rato vamos a ver el tema de movilidad, ¿dónde viven esas familias de esos alumnos que tienen ingresos menores a 7,500 pesos? Pues sale obviamente que en Juárez, en los municipios, digamos, más periféricos del área metropolitana, o de la zona metropolitana, son los que tendrían una mayor proporción. Por ejemplo, en Juárez, el 45% de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que viven en Juárez tienen ingresos menores a 7,500, 1 de cada 2 chavos o familias, ¿no? En Cadereyta Jiménez el 40%, en García el 37%, en Santa Catarina y Apodaca el 32%, y así vamos bajando. Llamará la atención 2 puntos, por ejemplo, porque dice que San Pedro Garza García el 30% tienen ingresos menores a 7,500 pesos. Estamos hablando de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que viven en San Pedro. Entonces, 1 de cada 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que viven en San Pedro tienen ingresos menores a 7,500 pesos. Y finalmente, San Nicolás de los Garza, pues es el que representa una proporción menor, pero también por las características. Algunos de los alumnos que sobre todo estudian en Ciudad Universitaria, pues obviamente viven en este municipio. Hicimos un análisis y lo estamos trabajando ya para el nivel de dependencia, pero por lo pronto se los presentamos a nivel general, donde tratamos de ver una vulnerabilidad en el ingreso. ¿Qué significa esto? Agarramos familias o seleccionamos familias que tienen ingresos de hasta 15,000 pesos, donde ahí prácticamente es la mitad de la población gana menos de 15,000 pesos. ¿Se acuerda que era el 32% menos de 7,500 pesos y otro tanto más del 36% era entre 7,500 y 22,500? Bueno, cortamos prácticamente a la mitad. Entonces, esa población, y aparte que hayan tenido reducciones en los ingresos de hasta el 50%, pues eso los pone en una posición vulnerable. Entonces, lo que estamos empezando a trabajar en ello, hoy les presentamos los resultados a nivel general, pero estamos trabajando en ello para poder ver qué estudiantes son los que presentan una mayor vulnerabilidad para poder focalizar las ayudas y poder otorgar becas o algún otro tipo de apoyo, ¿sí? Entonces, esto lo que nos habla es esta vulnerabilidad. Los que estarían por debajo del promedio del ingreso de la universidad, por ejemplo, vemos que el 2% disminuyeron sus ingresos desde un 75 hasta un 100% y tienen ingresos menores de 15,000 pesos. La línea mayor es donde disminuyó hasta un 25% y tienes ingresos menores a 15,000 pesos. Entonces, todas las líneas amarillas, si lo sumamos, pues es toda esa gente que disminuyó su ingreso y que tiene menos de 15,000 pesos de ingreso. Como les digo, posteriormente lo que queremos hacer es un análisis más visual y focalizado para ayudar al área central de la universidad para poder focalizar las ayudas, ¿no? Los apoyos.
Algo también muy interesante son los gastos familiares. Evidentemente cambiaron muchísimo con la pandemia y gastos como servicios de luz, limpieza, aseo de la casa, servicios del agua, servicios de gas, se incrementaron. Tuvieron incrementos del 60, 57, 50%, ¿no? Obviamente porque estamos más tiempo en casa. ¿Y cuáles se redujeron? Pues todo lo que tiene que ver con vestido y calzado, con gasolina y transporte, nos movemos menos, pues disminuye el gasto. El gasto que más disminuyó, evidentemente, fue el de transporte con un 41%. ¿Qué ha hecho la universidad? Un poco lo que queríamos era decir, tenemos esta encuesta y cómo reaccionó la universidad y obviamente cómo pretende reaccionar después la universidad con base en esta información y con información más reciente. Pues bueno, el primer impacto que tuvo en el caso de los ingresos es que la universidad otorga más de 200,000 becas. Ojo, no quiere decir, si hay 209,000 estudiantes, o había 209,000 estudiantes y otorgaban 200,000 becas, no es que todos tengan beca, sino que las becas se consideran por cada semestre y puede ser o por tetramestre. Pero las sumatorias, más de 200,000 becas. Bueno, entre enero y junio del 2020, que inició la pandemia, y agosto y diciembre del 2020, que ya empezamos con una nueva realidad en la pandemia, se incrementaron un 20% las becas de escasos recursos. Hay otros factores, pero simplemente las de escasos recursos se incrementaron un 20%. Y eso es en el nivel medio superior, en las prepas. Y en la licenciatura el incremento fue de un 23% solamente entre el semestre previo a la pandemia y el post-pandemia. Luego, en el equipamiento tecnológico, evidentemente el reto más importante al irte a tu casa a tomar clases es, pues, ¿qué equipamiento tienes, no? Y aquí hay que ser muy cuidadosos con la información porque a pesar de que parece que no está tan mal, tampoco está tan bien. Déjenme se los cuento. O sea, cuando preguntas ¿qué porcentaje tiene una computadora, al menos una computadora de escritorio en casa? Pues contestan que es el 93%, es la línea más baja. Pues el 93%, 9 de cada 10 hogares tienen al menos una computadora. Bueno, no, suena bastante bien. Pero que en realidad pueda servir para tomar clases, que tengas una cámara, micrófono, la velocidad adecuada, que lo puedas utilizar, pues baja del 93 al 83%. Entonces ya tenemos 8 de cada 10. Pero al preguntar, bueno, ¿y la tienes para uso exclusivo? Pues no, la mitad de los casos tienen que compartir la computadora. Entonces ya no tenemos esa cantidad tan positiva que sonaba, sino que sí, 8 de cada 10 tienen una computadora que técnicamente la podrían utilizar, pero la mitad del 48% la tiene que compartir. Y eso es en el equipamiento. Pero después, si no tienes eso, tomas clases en celular, en tableta, ¿qué porcentaje lo toman? Y obviamente las restricciones son diferentes, no tienes la misma accesibilidad, no tienes las mismas prestaciones. Y otro punto muy importante es el acceso a Internet, que eso también es algo que se ha tratado de trabajar y de conseguir convenios para poder tener mejores accesos a Internet y más baratos. Se los cuento. Telefonía móvil, pues prácticamente tiene el 96% de los estudiantes, pero que tenga acceso a Internet con la capacidad para poder tomar clases, pues eso implica un gasto mayor. Entonces, de aquí surgieron varias estrategias. Bueno, un punto aquí es, ¿qué pasó si antes del confinamiento no tenías computadora? ¿Cómo tuviste que reaccionar? ¿Cómo reaccionó la familia? Bueno, el 70% dijo que sí tenía. Luego, el 16.5% tuvo que comprar. Aquí nos va dando esta suma del 83%, ¿no? Luego, el 7.2% se la prestó un amigo o un familiar. En ese momento también el 0.5%, pero después incrementó, lo prestamos las propias dependencias. Les prestamos equipo, en la medida de lo posible, a los estudiantes para que puedan tomar clases. Y después el 8.6% lo toman celular y el 0.9% tablet. Y algunos no lo han podido resolver. Y eso es donde se tienen que focalizar los esfuerzos. ¿Qué pasó? Bueno, la Fundación UANL, junto con el área central, con la rectoría, pues trabajaron en unas becas de conectividad. El objetivo era juntar 5,000 tablets para podérselas otorgar a estudiantes de escasos recursos y pues a la fecha se han conseguido 6,771 becas totales, es decir, una tablet. Se han entregado 6,771 tablets gracias a la aportación vía Fundación UNL, pero de toda la comunidad. Y eso ha ayudado muchísimo en ese sentido. Además, entre el gobierno del estado y la Autónoma de Nuevo León, pudieron extender la conectividad en el sur del estado. Había un proyecto que se estaba trabajando y con el efecto del COVID se aceleró y eso permitió que las zonas del sur, en Arramberra, Iturbide, Rayones, Galeana, Doctor Arroyo, Miri Noriega y Zaragoza, pudieran tener cobertura, y zonas como Linares, que es un nodo muy importante para la universidad,
pudiera incrementar la capacidad y la velocidad. Entonces, eso ayudó en términos de conectividad, además de unos acuerdos que se han hecho con empresas para poder tener accesos más baratos a Internet. En la salud y lo socioemocional, evidentemente son aspectos muy importantes y aquí preguntamos algunos apartados. Tratamos de ser muy cuidadosos y sensibles porque obviamente las preguntas son complicadas, pero en general tenemos que existe, pues llama mucho la atención que el 5% de la población de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León tengan obesidad. Eso equivale como a 10,500 estudiantes. El 4.4% sufren de asma, 8,828 estudiantes, y también problemas de hipertensión, diabetes, cáncer. Todo esto pues los ponen en un área vulnerable que hay que tomar muy en cuenta al momento de un regreso presencial. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si sumáramos las comorbilidades, es más o menos el 13.8% de la población tiene algún tipo de comorbilidad. Otro punto importante es la salud antes y después. Evidentemente, antes de la pandemia, pues podías hacer más ejercicio. Simplemente en las instalaciones de las preparatorias y las facultades, pues casi todas tenemos equipamiento para que se pueda hacer deporte y lo fomentas, ¿no? Y si no, pues dentro de los hogares o gimnasios y toda esta parte. Entonces, al preguntarles si hacían ejercicio antes de la pandemia, el 80% comentó que sí, hacía algún tipo de ejercicio. Y al preguntarles después de la pandemia, ¿qué tanto porcentaje lo hacía? Pues se redujo al 66%. Es un punto importante. Tenemos comorbilidades, tenemos problemas de asma, de hipertensión, de diabetes, de obesidad, y está disminuyendo al mismo tiempo el ejercicio, pues eso hay que tomar muy en cuenta esta problemática. También les preguntamos la situación de la familia con respecto a enfermedades respiratorias como un posible proxy del COVID antes de preguntar directamente del COVID. Y vemos que en el 11% de los casos existe algún familiar o algún conocido de los estudiantes que supieron que hayan tenido problemas de COVID. Eso es en general de su familia, de su entorno, no la familia nuclear, sino de su entorno familiar. Cuando preguntamos ya directo los alumnos que se han realizado la prueba de COVID, vemos que el 2.8% de ellos, 5,537 estudiantes, ojo, es hasta noviembre del 2020, porque evidentemente entre diciembre y enero se dieron mucho más casos, pero el cierre de esta encuesta fue en noviembre. Hasta ese momento, el 2.8% de los estudiantes se habían hecho una prueba de COVID y había resultado positiva, ¿sí? Y eso equivalía a 5,537 estudiantes. También suponemos que esta cantidad es la mínima, porque es obvio que en muchas ocasiones, por cuestión de recursos o por miedo o por alguna otra situación, pudieron no haberse hecho la prueba y probablemente hayan tenido COVID, ¿sí? Entonces, el punto aquí es que se hayan hecho la prueba y haya salido positiva es 2.8%, 5,537 estudiantes. Y también hasta noviembre del 2020. Empezamos a hacer un índice de la vulnerabilidad para contraer COVID-19 y lo estamos empezando a trabajar con la Facultad de Medicina y con Biología para poder poner todo el apartado, todo el bagaje de conocimiento del área médica y biológica con base a esta información. Pero un ejercicio sencillo relativamente, pero que muestra estos factores que pudieran tener como una implicación de riesgo y cómo está correlacionado con el ingreso. Pues lo que hicimos fue tratar de ver todos esos estudiantes que tuvieran algún tipo de comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, tabaquismo, asma, que se hayan ejercitado antes o no se hayan ejercitado antes o después de la pandemia, también puede ser un factor de riesgo. La situación general de la familia con respecto a enfermedades respiratorias y si el alumno utilizaba transporte público. Si consideramos todas estas variables, podemos ver qué porcentaje de alumnos no tiene ninguno de estos factores de riesgo. No estamos diciendo que sean los únicos factores de riesgo, pero estamos diciendo que es al menos un foco que se podría prender. Y si tienes más de una de estos comorbilidades o factores, pues la probabilidad de riesgo de contraer COVID se incrementa. Entonces aquí nos interesa saber, así a grosso modo, podemos ver que solamente el 15% de los estudiantes, 30,000 de los 200,000, no tendrían ningún tipo de factor de riesgo, de comorbilidad, de vulnerabilidad, de problemas de enfermedades respiratorias en la familia, pero el 34% de ellos, 67,000 estudiantes, sí podrían tener al menos uno de estos factores. El 30%, 29%, podría tener al menos dos. Y así nos vamos, el 15% hasta 3. Si vemos en el apartado de 1 a 3 comorbilidades, pues tenemos
prácticamente el 75%. 3 de cada 4 estudiantes tienen al menos 1, 2 o 3 comorbilidades, que también es un factor muy importante al momento de regresar. Tendremos que trabajar muy bien en un protocolo para un regreso seguro. Aquí lo que hacemos es resumir un poco por nivel de ingresos. En la línea vertical tenemos los ingresos que van desde $1 hasta $7,500 hasta el rango más alto, más de 75,000. Evidentemente, como les había dicho, la mayor parte de los estudiantes están en esta parte, ¿no? De 22,000 hacia abajo. Y vemos esta línea primera, dice que en los niveles de ingreso menores a $7,500, solamente 1 de cada 10 estudiantes no tiene ningún factor de riesgo. Y si vamos subiendo en el nivel de ingresos, ese porcentaje de alumnos que no tienen ningún tipo de factor de riesgo para contraer COVID se incrementa. Es decir, a mayor ingreso, menor probabilidad de contraer COVID, al menos con estas variables. Y ese es un punto muy importante, porque nuestros estudiantes no están en el segmento más alto, están en el segmento más bajo. Entonces, son pocos los alumnos que no tendrían ninguno de estos factores, o por contra, una buena parte de nuestros estudiantes pueden tener factores de riesgo, dado simplemente el nivel de ingreso. O sea, así hay una correlación entre el nivel de ingreso y poder contraer o tener factores de riesgo para el COVID. Obviamente el aspecto socioemocional es un factor muy fuerte. Aquí la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano se incorporó a este proyecto haciendo mediciones de niveles de ansiedad y de depresión. Entonces, los resultados muestran que el 17.7% de los estudiantes presentan grados de ansiedad muy severa y el 19.5% una ansiedad grave. Si lo sumamos, tenemos prácticamente el 37% de los estudiantes tienen un nivel grave o muy severo de ansiedad. ¿Cuáles son estas fuentes de ansiedad? Pues van desde la necesidad de tener que trabajar y estudiar. A lo mejor no tenían que trabajar. ¿Se acuerdan de esos 15,000 chavos que tuvieron que entrar? Pues a lo mejor tuvieron que entrar a trabajar porque el papá o la mamá redujeron sus ingresos o por algún problema de salud. Y eso obviamente es un aspecto socioemocional. La reducción de sus ingresos en el hogar debido al COVID, que no cuentan con un lugar tranquilo para estudiar o tomar clases. Sus computadoras no están en óptimas condiciones. Sus espacios de estudio suelen ser ruidosos. Tienen fallas en conexión a internet, en la señal del celular. Todo esto, toda esta problemática, el estrés ya de por sí de ser estudiante y poder aprobar las materias y todo, se junta con otros factores que evidentemente no son exclusivos de los estudiantes, pero nosotros estamos analizando a nuestros estudiantes. Entonces, eso genera que el 37% de los alumnos, otra vez, si quisiéramos redondear, 1 de cada 3, tiene problemas de ansiedad y de depresión por todos estos factores. Algo relevante aquí es que según estos resultados, según los resultados que nos arrojan los mismos estudiantes, los niveles de depresión en promedio son como el 28%, pero es mucho más alto en mujeres que en hombres. Los hombres es el 20% contra el 34% de mujeres. También lo dividimos por rangos de edad. El rango de edad donde hay mayor nivel de depresión es entre los 18 y 23 años, es decir, cuando estudian la licenciatura. Y si analizamos esta parte por género, pues vemos que las mujeres de entre 18 a 23 años que estudian, las mujeres entre 18 y 23 años son las que tendrían mayor nivel de depresión, con el 36%. ¿Sí? Eso es de acuerdo a una metodología de la escala de Zoom. ¿Qué se ha hecho? Bueno, desde el principio de la pandemia, literalmente desde abril, empezó el programa de la Facultad de Psicología junto con la UNI, crearon el programa UNI Contigo, que era justamente exclusivamente para atender situaciones de crisis relacionadas con el COVID-19. En ese periodo, del 2020, se atendieron 9,200 estudiantes y se realizaron 7,500 consultas en total. A esos 9,200 estudiantes y a la población en general para poder atacar ese tipo de problemas de ansiedad y depresión. Se han trabajado en problemas como el desarrollo integral del manejo emocional, programa DIME entre los estudiantes, y los resultados han sido muy similares a los del censo, con niveles altos de depresión, y ahora se está trabajando en un proyecto que se llama Por ti Fraternidad Universitaria, y lo que trata es de darle seguimiento a estos estudiantes, pero no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y administrativos, que también obviamente nos ha afectado el confinamiento, son mayores niveles de estrés, podemos tener problemáticas similares a los estudiantes, y entonces por eso empezó este proyecto de Fraternidad Universitaria. Eso es en general, lo estamos haciendo muy resumido, pero en salud y en socioemocional. Y un último apartado nada más pues para ver cómo le hacemos o qué podríamos hacer con el regreso para un regreso seguro a clases, dada toda la diversidad que tenemos, dado los efectos que hemos visto.
Miren, aprovechando esta información de los 101,000 estudiantes que contestaron, que equivalen con estos factores de expansión, como bien dijo Joana, a los 200,000 estudiantes que analizamos, pues tenemos esas líneas, esos círculos, por decir de alguna forma, de colores que van desde el amarillo hasta el naranja fuerte, son círculos concéntricos a la ciudad universitaria, y los puntos azules son donde viven los estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de movilidad, cómo se mueven los estudiantes para ir a la escuela, a la preparatoria o a la facultad. Y ahí los resultados son muy interesantes porque son muy diferentes entre el nivel medio superior, las prepas, y el nivel superior, las facultades, y por razones muy obvias. Solamente el 35% de los estudiantes de prepas hacen su transporte, utilizan el transporte público. Una parte importante los llevan sus papás, que es automóvil pasajero, que es el 34%, o van como acompañantes, van como pasajero en el 34% de los casos, o solamente el 4% tiene su propio coche. Pero un punto a destacar es que el 22%, uno de cada 5 chavos que va a la prepa, se va bien. Entonces, prácticamente uno de cada 3 estudiantes de la prepa toma el camión. Lo demás, digamos que tiene un entorno más seguro. Lo lleva un familiar o se va caminando. Pero en las facultades, obviamente la ubicación no necesariamente corresponde de la facultad a donde vives, y entonces los resultados son diferentes. ¿Cuántos se van caminando? Solamente el 10% se pueden ir caminando, pero el 60% utiliza el transporte público. Entonces es un factor de riesgo diferente. Aquí una primera conclusión es, al regresar, no necesariamente regresarían a la misma velocidad y en las mismas condiciones en las prepas que en las facultades, porque utilizan más el transporte público en facultades que en prepas. Y otro punto que es muy relevante. Obviamente, uno de cada 3 estudiantes tiene que hacer transbordos en transporte público, y eso implica más tiempo y más costo. Y es muy notable la línea azul, que es posgrado y nivel superior y posgrado, 38% hacen transbordo contra el 13% de las prepas. Obviamente utilizan menos el camión las prepas, vives más cerca de la preparatoria, entonces transbordas menos. Aquí lo que vemos son los tiempos de viaje, también siguen siendo muy diferentes. Es mucho más rápido llegar a la prepa que llegar a la facultad. El 70% de los alumnos de las prepas llegan en menos de 30 minutos de su preparatoria. 70%. En cambio, solamente el 34%, o sea, la mitad, llegan a la facultad en menos de 30 minutos. Son realidades diferentes, porque son patrones de movilidad diferentes. Y aquí es la pregunta más relevante. Una es cómo se mueven, pero es cómo te vas a mover. Eso nos puede servir para planear política, ¿no? Después del COVID, les preguntamos si cambiarían la forma en que llegan a la universidad, a la preparatoria o a la facultad. Y uno de cada 3 dijo que sí lo cambiaría. Entonces, lo que tratamos de ver es, bueno, ¿por qué lo cambiarías? ¿Te vas a ir más en medios no motorizados? ¿Te vas a ir a pie? ¿Vas a utilizar más el transporte público o el vehículo, o el automóvil? Y la respuesta es un poco obvia. Aquí es la misma tabla. No me voy a focalizar tanto en los resultados estos, sino en el resumen, ¿no? Aquí tenemos que el nivel medio superior, o sea, las prepas, antes viajaban el 35% en transporte público. Bueno, se esperaría, según ellos, que bajara el 32%. Baja el uso del transporte público, pero no es tan relevante porque, acuérdense, no utilizaban tanto el transporte público. En cambio, el uso del automóvil pasaría del 38% al 42%. Eso es un cambio notable. Van a utilizar más el coche, ya sea manejando ellos mismos o muy probablemente llevándolos sus familiares. Eso cambia, pero no cambia tanto, pero va a favor del transporte público, del transporte privado, y en contra del transporte público. En las facultades el impacto es más fuerte, porque pasarían del 60%, uno de cada 6 estudiantes que utilizaban el transporte público, pasaría al 48%. Es un cambio notable. ¿Y hacia dónde se va ese cambio? No se va a medios no motorizados, no se va a más viajes a pie, sino se incrementaría el uso del automóvil del 25 al 34%. Entonces, aquí tenemos que ser muy cautos como universidad al momento de ver cómo se hacen estos desplazamientos para ver el impacto que pudiera tener y cómo afectaría, cómo tendríamos que planear algunos de esos campus, ¿no? Se están haciendo análisis a nivel campus, el campus de Ciudad Universitaria, para ver cómo serían esos patrones, todo ese tipo de enfoques para poder ir planeando un regreso seguro. Pero lo cierto es que en el tema, por ejemplo, de movilidad, se utilizaría aún más el transporte privado. Eso podría generar más congestionamiento. También, obviamente, disminuiría el uso del transporte público, pero de todas formas, prácticamente uno de cada 2 estudiantes seguiría llegando a Ciudad Universitaria o a los diferentes campus o preparatorias en transporte público. O sea, ahí tendríamos que pensar en horarios diferenciados entre facultades, escalonamientos, historias de ese tipo.
Bueno, miren, eso es a grandes rasgos el estudio en el que consiste este censo UNL. Aquí están las áreas y los investigadores que participamos, que es la Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital, la Facultad de Contaduría Pública y Administración, la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, y pues la Facultad de Economía. Están pues los investigadores que participaron en ese proyecto y pues bueno, muchas gracias y no sé si tengan alguna duda, comentario, pues son bienvenidos. Marta, no sé si pudieras ayudarnos o habilitar el micrófono a alguien Ay, que perdón, quisiera según yo mencionar. pensé que lo tenía habilitado. Teresa, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante, Teresa. Raúl, vas para habilitar. Ahí está. Hola, Hola, ya, Teresa. no sé habilitaba, perdón. En base a todos estos resultados, ¿cuándo podrían prever que haya un regreso? Digo, independientemente, sé que dependen de la autorización de gobierno, pero en base a esto, ¿cuándo estaría la universidad preparada para recibir de nuevo a los estudiantes de forma presencial? ¿Qué sería lo ideal? O sea, ¿sería un esquema híbrido? ¿Sería cómo? Y también, ¿qué tanto podrían cambiar estos resultados tomando en cuenta que el cierre fue en noviembre? ¿Planean hacer una continuación de este estudio, tomando en cuenta que tuvimos un pico de hospitalizaciones y contagios en diciembre, enero? Sí, mira, cuándo regresar, como bien dices, depende más bien de gobierno. Lo que sí estamos trabajando en la universidad son protocolos para un regreso seguro. Y el censo ha servido muchísimo para poder darnos luz, ¿no? Por ejemplo, el tema de movilidad, de contagios, de comorbilidades. Y entonces eso se está tomando mucho en cuenta en este protocolo. No hay una fecha, evidentemente, pero sí lo que está haciendo la universidad, y te lo digo porque formo parte de la comisión académica de la universidad, nos reunimos constantemente para ir preparando un regreso seguro y evidentemente sería en modo híbrido, no poniendo en riesgo a nadie, o sea, toda la población vulnerable, tanto de profesores como estudiantes, pues obviamente se considerarían y sería un esquema híbrido y gradual. Con respecto a los cambios, sí, nos gustaría poder darle seguimiento, aunque sea de una forma más ejecutiva, más específica para ver los contagios, porque como director, pues te das cuenta, ¿no? De los chavos que han tenido, pues, algún tipo de problemática de contagios, de que sus papás, han tenido. Lo que sí se está trabajando en este momento es tratar de hacer este instrumento para los de nuevo ingreso. Entonces, la idea un poco es tratar de aprovechar esta información hoy para el COVID y para poder planear en parte este regreso seguro y cómo regresaríamos a clases y en qué condiciones y a qué velocidad, ¿no? Pero en la medida de lo posible, poder tener este instrumento para darle seguimiento a los estudiantes desde que entran a la universidad, estrictamente hablando, o sea, desde la preparatoria, hasta que egresan y poder dar un seguimiento, porque también hemos trabajado en el CIE en temas de movilidad social, que tiene que ver cómo ha cambiado las condiciones económicas del egresado por el hecho de haber estudiado en la universidad. Entonces, este tipo de estudios nos permite identificar la problemática hoy, poder sacar estrategias o políticas a nivel central o por dependencia, pero sobre todo también al final, como egresado, darle seguimiento y ver, pues, cuál es este verdadero valor de la universidad y de la educación. Entonces, pues, es un poco la historia. Diana también tiene una pregunta. Gracias, Rey. Diana Cisneros, adelante. Sí, Hola, Diana. Buenos días, doctor y doctora. Me llama la atención lo que usted mencionó acerca de la correlación entre el factor de ingreso y la probabilidad de tener COVID. No sé si nos pudiera ampliar sobre eso. Y otra de las cosas, también si al regresar, la universidad estaría pensando en incluir dentro de la formación general algunos aspectos para tratar
pues no sé, aspectos de desarrollo humano para el manejo de las emociones y tratar de enfocar, darles herramientas a los alumnos de poder solucionar también desde casa estos aspectos. Bueno, y también me imagino yo que pues esto fue atípico, nunca habíamos vivido una pandemia. Se menciona que en 100 años no habíamos tenido una pandemia. De alguna manera preparar a la población de la universidad a enfrentar este tipo de circunstancias que no las enfrentaban. De hecho, ciertos sectores sociales no creían ni siquiera que se podían contagiar, ni siquiera que existía. Muchos mitos y falacias. No sé qué nos podría comentar. Sí, pues mira, si quieres te comento lo segundo y si quieres, Joana, lo de salud, puede ser pues para no monopolizar. Pero bueno, en la segunda parte que, pues bueno, como parte directivo, ¿no? Sí se ha trabajado mucho desde antes de la pandemia. Obviamente la relación socioemocional con la educación pues genera ahí ansiedad, ¿no? Entonces las diferentes dependencias hemos creado áreas de ayuda psicosocial y sobre todo la Facultad de Psicología nos ha ayudado mucho en todos sus proyectos. O sea, ya existía apoyo psicológico y apoyo también de orientación vocacional porque genera mucha ansiedad no haber seleccionado la carrera que tú creías que era la adecuada. Entonces esquema en un esquema pre-COVID ya se hacía. Evidentemente, todo esto fue muy rápido. Como bien dices, son cosas atípicas y entonces pues se tuvieron que hacer también soluciones atípicas. Psicología junto con trabajo social también incrementaron, como decía hace rato, fueron 75,500 consultas. Nunca se imaginó que iba a tener tanta demanda y 9,200 estudiantes en un año atendidos. Eso es en el área de psicología, en Unicontigo, sin contar el apoyo que pues tenemos que dar o que damos las diferentes facultades, ¿no? Pero entonces todo eso pues hemos aprendido mucho, tenemos que ser más conscientes también como administrativos y como profesores, entender pues las realidades de los chavos. También ayuda mucho este ejercicio para poder entender eso, de que no nos imaginamos que hay detrás de esa cámara o detrás de la vida de ese chavo o chava, y a lo mejor tienen muchos problemas más allá de lo económico, que ya de por sí es importante, pero también aspectos emocionales. Y si mezclamos estas variables, pues eso puede ayudar a lo mejor a explicarnos por qué tienen ese rendimiento académico. Entonces yo creo que ya se trabajaba desde antes, pero ahora se está haciendo de una forma más transversal y eso ayuda mucho. Este es un buen ejemplo de ello, ¿no? Tenemos problemas socioemocionales, este trabajo social, tenemos problemas de ingreso, gasto, entre economía, tenemos problemas de salud, por eso entra biología, entra medicina, el aspecto tecnológico, pues está la Secretaría de Innovación. Entonces tenemos que trabajar de manera transversal para poder atender a los chavos. Eso sería en la pregunta 2. Y en la 1, con respecto a salud, pues no sé si quieras, Joana, ayudarme, por favor. Sí, claro, con todo gusto, Ray, muchas gracias. Pues mira, Diana, muchas gracias por el interés. Déjame te comparto tantito la gráfica con los números nada más para poderlo decir más claramente. Y bueno, aquí lo que pueden observar es de que en la parte vertical tenemos los niveles de ingreso. Entre más como vamos hacia arriba, quiere decir que el ingreso es más alto, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en la parte de abajo, vamos de $1 a 7,500 pesos y así va aumentando gradualmente hasta llegar al más alto, que es más de 75,000 pesos de ingreso familiar. Y pues haz de cuenta que lo que nosotros encontramos es que el 37% de las familias que tienen más de 75,000 pesos de ingreso familiar no tienen ningún factor de riesgo de los que manejamos, los que les explicó Ray, que son el tema de salud de comorbilidades, o por ejemplo que no hagan ejercicio, o que se trasladen en transporte público, o que tenga la familia historia de padecimiento respiratorio. Y si se dan cuenta, conforme va bajando el ingreso, que nos vamos moviendo hacia abajo, el porcentaje de las familias que pertenecen a ingresos cada vez más bajos, se va reduciendo el porcentaje que no tiene factores de riesgo. Entonces, esto lo que nos indica, pues obviamente, es que entre menos ingreso tengas, pues más riesgoso es que
o es más, es mayor la probabilidad de que te puedas enfermar de COVID. Esto de que va de la mano obviamente con el tema, pues de que tienes menos recursos para poder invertir en tu salud. Ese es el mensaje principal. No sé si con esto te lo dejo claro. Muchas gracias, Diana. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta de Rosy Tobar del Horizonte, Ray, a ver si lo tienes ahí a la vista. A ver, espérame. Sí. Dice... Rosy Tobar, ¿tienen el dato de cuántos estudiantes dejaron sus estudios causados por el impacto económico a las familias en educación media superior y superior? Y si tienen el dato de la cantidad que está considerando abandonar su educación. Mira, este dato no lo tenemos todavía formal, pero si nos das chancita lo podemos verificar porque sí es un aspecto que nos llama la atención, porque sí se redujo, bueno, voy a hablar por economía, se redujo un poco la cantidad de estudiantes que se vieron interesados entre el registro y al final que entraron, sí se redujo de una forma que nos llamó un poco la atención. No quiero decir que necesariamente haya pasado en todas, pero sí llama mucho la atención y el efecto todavía no se ve porque por las condiciones o las oportunidades que existen en la universidad, que son hasta 6 oportunidades, normalmente te tardas un poquito más en ver el efecto de que realmente haya sido un abandono. Entonces, en este momento no tengo el dato, pero sí te lo puedo investigar. Bueno, gracias, Ray. ¿Alguna otra pregunta de otro medio? Esther Herrera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, comentaron el incremento que se tuvo o lo que se esperaría en cuanto a movilidad. En ese sentido, la universidad estaría pensando, no sé, instrumentar algún programa de transporte, tal y como lo tienen otras universidades. Y Sí. una segunda pregunta radicaría en si tienen el dato o la estimación de cuánto se estaría incrementando las becas para este semestre que pues ya inició, ¿no? En enero, febrero, no sé, febrero a junio o mayo, no sé ahí cómo lo tengan. Si tienen el dato de cuánto se incrementaron también ahí las becas o cuánto se estaría incrementando para el siguiente periodo semestral. Sí, muchas gracias, Esther. Sí, mira, en temas de movilidad, ese es un aspecto importante porque ya previo a la pandemia se estaba trabajando en proyectos de movilidad sustentable como el Conecta UNL, que empezó ahí en Ciudad Universitaria, que la idea era tratar de reducir los viajes motorizados, ¿no? Tratar de fomentar los no motorizados, bicicletas compartidas, scooters, viajes a pie. Evidentemente estos resultados pues pueden ser preocupantes en el sentido de que si de por sí había problemas de movilidad y de congestionamiento, por ejemplo en Ciudad Universitaria, que no lo aclaré, son como 90,000 estudiantes los que van diariamente a Ciudad Universitaria, si ya de por sí existían problemas de movilidad y el Conecta UNL trataba de resolverlo, si no hacemos alguna estrategia adecuada, podríamos tener mayores problemas de movilidad. Entonces, ¿hacia dónde irían las estrategias? Pues puede ser desde crear rutas. Hay Tigrebús, está el Tigrebús que da ciertas, sigue ciertas rutas. Un poco la propuesta de nosotros era pues tratar de analizar esas rutas si se pudieran incrementar o reestructurar, hacer corredores, que por ejemplo en el caso de San Nicolás, yo vivo en San Nicolás, se están tratando de hacer estos corredores para poder utilizarlos como viajes a pie o en bicicleta, y eso ayudaría a reducir la movilidad. Y la última, que yo creo que no sería la más aconsejable, pero si no se puede incidir en las familias, pues es construcción de estacionamientos. Pero yo creo que la política va más en términos de una movilidad más sustentable, de poder seguir fortaleciendo el Conecta UNL junto con estrategias de movilidad de la universidad, pero con acuerdos entre los municipios para poder disminuir esa movilidad, porque es muy sensato. Tal vez la hipótesis será esa. Mucha gente va a tratar de ir en su coche porque va a tener miedo a más contagios en el transporte público.
Entonces, es normal hasta cierto punto cuando vi esos resultados, pero también nosotros podemos incidir en la política tratando de darles opciones de medios no motorizados o coches compartidos. Algo que puede ayudar también muchísimo, que también lo hemos comentado a nivel central, es escalonar los horarios, porque si son 90,000 estudiantes y en las dos facultades más grandes son 40,000, si se pueden coordinar en horarios, podemos reducir los picos de demanda que normalmente se dan, y eso puede ayudar muchísimo. En el número de becas, no tengo el dato en este momento, porque también hay ciertas fechas de conciliación y está la universidad justamente en fechas de conciliación. En la conciliación es hacer checar realmente que todo esté validado para hacer los informes oficiales y todo. Debe estar próximo a dar los resultados oficiales. Los resultados que di pues, son los del informe del año pasado del rector, y era pues simplemente para ver cuál era el efecto que se tenía entre el semestre previo a la pandemia y el semestre posterior a la pandemia. Y en realidad es muy parecido. Por ejemplo, nosotros en la facultad se incrementó como un 30% las becas. Y exclusivamente de escasos recursos, porque hay muchísimas otras becas que existen en la universidad, pero nos focalizamos en escasos recursos. Entonces, ahí sí el dato oficial todavía no lo tenemos disponible, pero igual puedo preguntar en el área central o con Héctor para poder tener ya el dato oficial y no dar un dato al aire, ¿no? Pero sí es oficial. Gracias, Ray. ¿Hay alguna otra pregunta de otro medio? Pues creo que ya no hay. Teresa está levantando la mano. Adelante, Teresa. No sé si está teniendo problemas. A ver. Adelante, Teresa. Ya, disculpa. Ya. ¿Cuál consideran que es la problemática más preocupante o sea, de todos estos datos que ya pusieron? ¿Cuál es la más tal vez grave, la que requiere más atención, la que más podría preocuparle a la universidad en cuanto a los alumnos y cómo están enfrentando todo esto de la pandemia? Pues mira, justamente yo creo que de lo que me traté de enfocar era un poco lo socioemocional. Es muy importante. Las condiciones son extraordinarias, y entonces eso hace que pues, prácticamente el 37% tiene algún grado de ansiedad o depresión. Entonces, eso es muy importante, y por eso, como más o menos se preveía antes de estar los resultados, pues empezó todo este programa de acompañamiento y se ha ido mejorando, ¿no? Yo creo que lo socioemocional es muy importante, pero evidentemente está correlacionado también con los ingresos y los gastos. Si disminuyen las horas de trabajo, si disminuye tu ingreso, si te quedas sin empleo, tu papá o tu mamá, o si tú aportabas el ingreso y gracias a que tú trabajabas podías seguir estudiando y ahora te despidieron porque pues estás por los cierres que se hicieron, obviamente eso va a generar muchos problemas de ansiedad, lo va a hacer mucho más grande. Entonces, a pesar de que lo socioemocional pareciera estar en un satélite separado, está muy conectado con lo económico, y que ahora tienes que comprar una computadora, como veíamos, o le pediste a un familiar o tuviste que endeudarte para comprar una computadora, tienes que pagar más de internet. Podrás decir, bueno, no estás gastando en el camión y esas historias. Bueno, a lo mejor tenía una beca para el transporte público y ahora tiene que pagar más la familia para el internet y todo. Entonces, todo se empieza a conjuntar, y eso obviamente lleva a la estrategia digital. Entonces, lo que queremos nosotros como universidad es que esto es integral. O sea, que tenemos que ver cómo todo está conectado, y por eso justamente la investigación es transversal, porque todo tiene una correlación, como veíamos ahorita, la salud con el ingreso. Pues sí, porque tienes menos proporción para poderle destinar a la salud. Vas a tener a lo mejor menos ingresos para poderte comprar cubrebocas, gel, toda esta historia. O a lo mejor si tienes más ingresos, te vas a ir en coche y puedes controlar tus variables. Y ahí es esa conexión, ¿no? Entonces, no diría que hay una en particular. Tal vez el foco que se prende más fuerte es lo socioemocional, pero está conectado con todo lo demás. Un aspecto que en lo personal, y yo creo que el grupo nos llamaba la atención, es el alto porcentaje de comorbilidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar también es en temas de salud, porque me comentaban los médicos que parte del asma tiene que ver con la alimentación temprana.
y eso se puede solucionar y cada vez hay más casos de asma por eso. En temas de obesidad, pues también está correlacionado con el hecho de no hacer ejercicio, estar en pandemia, estar sentado frente a una computadora, obviamente reduce el tiempo que puedo hacer de ejercicio. Entonces es una mezcla. Por eso te diría, tal vez lo que más va a llamar la atención, lo que más llamaría la atención sería ese porcentaje de lo socioemocional, que cuando lo hemos presentado llama mucho la atención. Eso y tal vez algo de movilidad también, porque mira, se va a utilizar más. Pero al final todo está conectado. Entonces, yo creo que aparentemente es una variable, pero todas están conectadas. Entonces, tenemos que atender a los chavos y las chavas de esa forma integral. Y la verdad, te lo digo como director porque me consta, las sociedades de alumnos se han juntado muy bien y ese es un factor muy importante, porque tal vez yo tengo el privilegio de ser director de una facultad pequeñita y puedo conocer prácticamente a todos los chavos. Los tenemos, Joana y yo los tenemos en WhatsApp, en Facebook, vemos qué les pasó, es fácil que me manden un WhatsApp. No todas las facultades tienen esa ventaja, ¿no? Pero poder aprovechar a los propios estudiantes o organizaciones estudiantiles te sirve mucho para focalizar. Y en eso, por ejemplo, nosotros hemos trabajado muy de la mano. Dime quién necesita equipo y nosotros se lo prestamos. Y tú con los recursos que tienes, consíguele una beca de acceso a Internet. Hoy van a entregar, por ejemplo, unos escritorios, unas cámaras, con recursos de los propios chavos. Y eso es muy interesante porque también fomentas la empatía, la solidaridad, que es algo bien importante que se tiene que desarrollar. Entonces, aquí el punto también es ver, miren, esta es la foto de la universidad. ¿Lo puede resolver la propia universidad? Sí, tal vez necesitaremos recursos del gobierno federal o estatal, sí, pero también nosotros somos parte de la solución. Y eso yo creo que es una señal que queremos, bueno, al menos yo en la facultad y Joana también es muy parecida en eso, es que tienes que hacer ese lazo fuerte de empatía para tratar de ayudarnos entre todos. Y ya con eso empieza a funcionar y se generan esas cadenas de favores que son muy positivas. Entonces, ya me alargué mucho, pero era esa parte que está todo conectado. Pues creo que ya no hay más preguntas. A ver, Teresa vuelve a levantar la mano. ¿Hay alguna otra pregunta, Teresa? Sí, ¿qué seguiría? O sea, ya comentaron ahorita que sí depende de la indicación del gobierno, pero ¿qué seguiría después de esta encuesta? ¿Cuál sería como el proceso? Mencionaban diseñar estrategias, etcétera, pero ¿cuáles serían los tiempos? Como a qué plazo se tendría que hacer una estrategia, a qué otro plazo se tendría que hacer una simulación para ver cómo funciona. ¿Qué sigue? Mira, algunos de ellos nos sirvieron para validar lo que creíamos que se tenía que hacer. Por ejemplo, en temas de acompañamiento socioemocional y todo, no esperamos los resultados, sino que se vio desde antes. En otras también en parte se vio, o sea, el aumento en las becas por escasos recursos también se vio el impacto. Lo que nos sirve a nosotros con esta encuesta es decir, mira, aquí está el verdadero impacto en los ingresos y en los costos, o sea, sí están más vulnerables. Y no solo eso, también te puedo decir dónde viven. Como área de becas te puedo ayudar a decir, mira, ¿sabes qué? Si este alumno vive en esta zona, tiene estas precondiciones, es muy probable que sí necesite una beca y eso nos puede ayudar a poder focalizar de mejor forma las becas de escasos recursos. También eso ya habíamos estado trabajando, Joana le había pedido algo de información en la facultad y todo para poder tomar mejores decisiones en temas de apoyos. También en lo de la estrategia digital ya se habían tomado algunas acciones, se puede aprender. Por ejemplo, los apoyos fue para tablets y toda esa parte, pero tal vez algo y se agradecen muchísimo los apoyos de la fundación, pero tal vez tendremos que pensar más en otro tipo de equipamiento. Se está trabajando también en cómo tendríamos que equipar a las dependencias porque vamos a regresar a un sistema híbrido. Hay otros que tal vez pueden tomar un poquito más de tiempo y que se están trabajando, que son esos protocolos de un regreso seguro. No soy quien para dar la información, pero sí les puedo decir que sí se está trabajando en este protocolo para ya tenerlo listo para el momento en que digan va a regresar o ya estamos en semáforo verde, ya tengamos cómo regresar. Tenemos un protocolo de seguridad sanitaria para los empleados y la condición en este momento en la universidad es que no se dan clases de manera presencial. Entonces, ¿cómo migrar de al regreso seguro? Es en el que estamos trabajando y
Y lo que sí puedo decir es que estas variables se están tomando en cuenta. Muchas de estas se están tomando en cuenta. Y ese es un gran aporte del censo. No solamente conocer la realidad de los estudiantes, sino poderlo aplicar en políticas. Y como digo, algunas ya se están haciendo, otras se pueden pulir porque tenemos esta información. Y ya una etapa más adelante es que las propias dependencias puedan tener acceso a la información de sus alumnos, que lo podemos tener a través de registros. Pero a veces no dices todo lo necesario, o es un registro que ya tiene tiempo. A lo mejor fue cuando entró a la universidad, ya pasaron 2 o 3 años y su realidad cambió. Por eso lo que nos gustaría es que se aplique la política, pero sobre todo darle seguimiento a esta encuesta, porque así como surgió el COVID, hay muchas variables que te pueden surgir a lo largo de tu vida estudiantil que pueden afectar tu rendimiento, que pueden hacer que cambien las políticas de la universidad, que las puedes perfeccionar, y esa es la idea. Entonces, tiempos depende, pero se están trabajando. Resultados ayudaron a validar o a mejorar algunas de las estrategias. Por eso los ponía como ejemplos. Gracias, Ray. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay nada. Pues aquí concluimos. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta rueda de prensa. Muchas gracias. Que Muchas tengan un gracias excelente a día. todas y todos. Cuídense mucho. Hasta Gracias, luego. Joana. Un Gracias, abrazo. Raimundo, y gracias a todos los medios de comunicación. En un Muchas momento les mando el gracias. boletín, les mando la presentación y les mando el link de esta grabación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.